Bueno, vamos a continuar con el tema de funciones. Vamos a ver más propiedades de las funciones y después ya entramos a las derivadas, pero debemos ver algunas propiedades que son usadas en la derivación. Entonces, vamos a ver esa clase de funciones que son creciente y decreciente, que gráficamente se ve luego cuál función es creciente y cuál no. Entonces, aquí tenemos una definición que dice que una función es creciente en un intervalo. O sea, un intervalo es un conjunto de los reales, ¿no? Si para cada x1 y x2 en ese intervalo se cumple que f de x1 es menor que f de x2 para x1 menor que x2. O sea, x2 está a la derecha de x1. ¿Sí? Entonces la imagen de x1, que es f de x1, está por debajo de la imagen de f de x2. O sea, si estos números están en este orden, entonces sus imágenes están en el mismo orden. Entonces, y aquí se ve claramente la gráfica que va creciendo. O sea, conforme nos desplazamos a la derecha en el eje de las x, la gráfica se va para arriba. Eso significa que es creciente. Entonces vamos ahora a definir lo que es una función decreciente. Bueno, aquí tenemos la definición de lo que es una función decreciente y también gráficamente se ve cómo la función va decreciendo conforme avanzamos en el eje de las x. O sea, se va haciendo para abajo. Entonces, matemáticamente decimos que es decreciente si se cumple esto, que f de x1 es mayor que f de x2 para x1 menor que x2. O sea, aquí se invierte el orden de la desigualdad. Entonces, bueno, una función en general va a ser creciente y decreciente, o a lo mejor ni crece ni decrece, y se mantiene constante, como son las funciones constantes. Entonces, podríamos tener una situación así. De esa situación. Entonces aquí hay puntos, por ejemplo este punto que marca un retorno. Vamos a llamarle x1, aquí también. Este otro punto, x3 y por último x4. Por ejemplo, podríamos decir que la función que tenemos aquí es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta x1, luego decreciente en el intervalo de x1 a x2, otra vez va a ser creciente de x2 a x3, decreciente de x3 a x4 y por último creciente de x4 hasta infinito. O sea, tiene esas secciones donde crece y decrece. Entonces es una combinación de los dos. Este comportamiento es muy común en los polinomios. Entonces los polinomios van a ir creciendo y decreciendo en el plano. Entonces esas serían las dos definiciones. Bueno, ilustremos con unos ejemplos estas definiciones. Tenemos el primer ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado.
Entonces la gráfica es esa que se ve azul y podemos decir que es creciente o decreciente. Bueno, vemos que es creciente en el intervalo de 0 a infinito, o sea, en este intervalo, en esta región, va creciendo la función hacia arriba. Y va a ser decreciente desde menos infinito hasta 0. O sea, en esta otra región, en esa que se extiende hasta menos infinito, va a ser decreciente. O sea, va a ir para abajo la función y aquí va para arriba. ¿Ok? Bueno, esta función que es x cúbica, ya también ya hicimos su gráfica, es esta roja que está aquí, y se ve que siempre va a ser creciente en todos los reales. Entonces pondremos aquí creciente en todo R. Siempre va para arriba la gráfica. Aquí hace un pequeño cambio. Ese punto se llama punto de inflexión. Lo vamos a estudiar cuando ya estemos encontrando derivadas. Las derivadas nos permiten saber los intervalos donde crece o decrece la función. Es una de las virtudes de la derivada. También nos permite encontrar los puntos de inflexión y los puntos máximos que ya vimos en las otras funciones, o mínimos, y sus aplicaciones en la economía, en la biología, en todo, son muchísimas también. Entonces conviene estudiarlas a detalle. Bueno, tenemos esta función ahora, es como es cuadrática, aquí cuadrado la x, pues sabemos que es una parábola. Entonces vamos a dibujarla como ya sabemos. Entonces escribimos bueno, juntamos las x menos, voy a factorizar el x cuadrada, así. Sí, aquí es más, es menos por menos da más. Y luego menos 5. El 5 lo dejé fuera. Entonces menos x cuadrada menos 6x. Ahora aquí completo el cuadrado. Divido el 6 entre 2 y le elevo al cuadrado, sería 9. Luego menos 5. Pero hay que quitarle este 9 que puse acá. Pero realmente este 9 es negativo porque menos por más da menos. Entonces yo para contrarrestarlo le sumaría un 9. Entonces tendríamos que f de x es igual a menos x menos 3 al cuadrado más 4. Entonces ya así podemos dibujar la función. El menos significa que es una parábola acostada. Y el menos 3 que está desplazada a la derecha. Y el 4 que está desplazada hacia arriba. Entonces eso ya nos permite dibujarla con cierto detalle. Bueno, entonces aquí están nuestros ejes y decíamos que la gráfica se encuentra desplazada 3 unidades. O sea, movemos el eje de las y hacia la derecha 3 unidades y el eje de las x se encuentra arriba 4 unidades. Se forman esos ejes punteados y ahí dibujamos nuestra parábola, que ya sabemos que es una parábola invertida. Bueno, de ese tipo. Ahora vamos a poner que es creciente. Pues se ve que desde menos infinito hasta el 3, y decreciente
desde el 3 hasta el infinito. ¿Sí? O sea, primero crece y luego decrece. Entonces esa es la gráfica y su análisis en creciente y decreciente. Bueno, después de este breve tema de función creciente y decreciente, vamos a ver combinaciones de funciones. O sea, las vamos a combinar mediante operaciones que son pues ya conocidas. Aquí va a haber una operación que va a ser nueva para ustedes, pero que va a ser fundamental en para derivar funciones. O sea, esta regla que les digo es una operación que va a ser útil para derivar las funciones. O sea, va a ser una herramienta poderosa para derivación. Entonces vamos a empezar. Sean dos funciones. Funciones con dominios respectivamente. Entonces vamos a empezar con la suma. Suma. Entonces definimos la suma como f de x más g de x igual a f más g de x. Y el dominio aquí de la suma va a ser la intersección de los dominios. Aunque no nos vamos a preocupar mucho de los dominios aquí en este curso, solo lo fundamental. Vamos a ver la resta. Se define igual. Ahorita vemos ejemplos. Y el dominio va a ser igual a intersección. Producto f de x por g de x. Y va a ser f por g de x. Y el dominio también va a ser la intersección. Entonces, como ven, estas operaciones pues son pues en cierta manera triviales, porque ya las han estudiado ustedes, la suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a ver ahora la división. Bueno, la división requiere un poco de más cuidado, porque está prohibido dividir entre 0. Entonces vamos a dividir f de x entre g de x. Se define así. Y el dominio va a ser también la intersección, pero aquí con la restricción de que g de x no puede ser 0. Quitamos ese punto donde sea 0. Bueno, vamos a ilustrar con ejemplos y después mencionamos la otra operación. Entonces el primero vamos a tener como ejemplos esas dos funciones y vamos a hacer todas las operaciones que hemos mencionado. Bueno, entonces tenemos primero la suma, que es f de x más g de x. X cuadrada menos 7x más 10
más x menos 5. Es como sumar polinomios. Entonces tengo x cuadrada menos 6x más 5, ¿no? Porque este término y este término pues lo restamos, y el 10 y el 5, y nos queda finalmente eso. Luego la resta, que sería x cuadrada. Aquí hace falta un paréntesis cuando hacemos la resta, porque el menos afecta a los dos términos. Entonces tenemos menos x más 5, aquí es. Entonces queda x cuadrada menos 8x más 15. Bueno, el producto tenemos f de x por g de x. Es x cuadrada menos 7x más 10 por x menos 5. Bueno, multiplicamos todos estos términos de acá por x. Entonces tengo x cúbica menos 7x cuadrada más 10x. Y luego los multiplicamos por menos 5. Menos 5x cuadrada más 7x cúbica. Perdón, no es x cúbica, es x nada más. Y es bueno, menos 5x cuadrada más 35x era 35x, luego menos 50, que ya están multiplicados. Entonces queda x cúbica, sumo de x cuadrada y x cuadrada, ahí están, que sería menos 2x cuadrada, luego los de x, que son este y este, entonces más 45, y luego los términos independientes, que nada más es uno, menos 50. Pues como ven, pues ahí hay que tener un poco de cuidado en el producto. Ahora la división, que queda x cuadrada menos 7x más 10 sobre x menos 5. Bueno, a ver si podemos factorizar acá. Bueno, los números que multiplicados te den 10 y sumados te den menos 7. Entonces menos 2 y menos 5. ¿Sí? Entonces aquí se eliminan esos dos y me queda que es x menos 2. Pero aquí debemos pedir que x no sea 5, porque quedó dividido entre 5. Claro que aquí ya se eliminó, pero sigue definiéndose así, que x no sea 5. ¿Sí? Bueno, hagamos ahora este ejercicio. Hagamos las 4 operaciones. Entonces la suma que es es sencillo aquí. La resta
el producto. Sería simplemente, muy sencillo, y la división. Aquí pues la x no puede ser 0 y ya tenemos entonces estas operaciones. Bueno, llegamos a la operación entre funciones que, pues como les digo, va a ser fundamental para derivar funciones. Entonces vamos a tratar de entenderla en este primer paso, porque bueno, aunque es una operación fácil, casi a todos los estudiantes se les dificulta, se los digo por experiencia, ¿no? Ya tengo años enseñando esto y siempre tienen problemas los alumnos. Entonces vamos a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Si no, ustedes lo pueden revisar en su libro de texto, en la... Bueno, ahí viene la busca en función composición y ahí viene el tema, que lo estoy sacando de ahí casi palabra por palabra. Entonces imaginemos dos funciones f. Bueno, aquí voy a escribirlas aquí. Primero la función g, que va del conjunto, vamos a llamarle a, b y c, de b a c, y la f, que va de a b. Bueno, creo que aquí los volteé de acuerdo a la figura. Bueno, los vamos a poner acá. Entonces la g va a ir de la a la b. Ahí. Y la f va a ir de la b a la c. ¿Ok? Entonces de tal manera que la g agarra un punto aquí y lo manda a esa imagen g de x. Entonces aquí está g. Y luego la f agarra este punto y lo manda al conjunto c, g de f de x. Entonces esta f. La composición lo que hace es agarrar un punto, el punto x, y mandarlo directamente al conjunto c, a ese punto. Entonces a este le llamamos f círculo g, que es la composición. Entonces f círculo g aquí f círculo g va a ir de a c directamente. Y se va a definir así, esta es la definición. F evaluado, se le ha evaluado en g de x. ¿Sí? Entonces esta es la definición de composición. Como ven es sencillo. F círculo g es f evaluado en g de x. Bueno, vamos a ver ejemplos que ustedes pueden revisar en el libro. Entonces vamos a proceder a hacerlos con cuidado para que se entienda. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo.
Tenemos dos funciones f y g definidas de esta manera y nos piden encontrar estas composiciones f círculo g, g círculo f, f círculo f y g círculo g. Entonces vamos a encontrar primero f, aquí le vamos a poner a. Lo primero que hacemos es aplicar la definición. Bien, ahora aquí adentro aparece la g, que es esto. Entonces le pongo yo f de x sobre x menos 1. ¿Se fijan? En vez de esta g puse lo que vale. Bueno, y esto es igual. Ahora aparece la f. Me voy acá. La f es esto. Entonces, donde aparece x en la f, le pongo x sobre x menos 1. O sea, todo esto equivale. Entonces esto es la x. Y luego dice más 3. ¿Se fijan? En vez de esta x que está acá, de x más 3, le pusimos esto que está aquí, que es x menos 1. Eso es como una x. ¿Sí? Bueno, entonces ya calculamos. Bueno, lo podemos dejar así o lo evaluamos. Más 3 multiplicamos por x menos 1 y nos queda que esto es igual a x más 3x menos 3 sobre x menos 1. Queda 4x menos 3 sobre x menos 1. Entonces ese es el resultado que tendríamos. Bueno, vamos a ver el segundo. Nos piden g círculo f. Como les digo, es un poco difícil de entender. Aquí aplicamos la definición y nos vamos a ver lo que vale f de x. F de x vale x más 3. Entonces le ponemos x más 3. ¿Ok? Y luego nos vamos, o sea, esto se va leyendo así. Nos vamos a lo que vale g. G es x sobre x menos 1. Bueno, lo ponemos. Pero donde aparezca x, ponemos x más 3. Acá abajo aparece x más 3, ponemos x más 3, así, menos 1. ¿Y se fijan? Y ahora vamos a desarrollar. Y ahí está el resultado. Entonces es fácil, pero es algo enredoso al principio. Se requiere que practiquen mucho esto. Bueno, ahora vamos a calcular f con posición f. Entonces tenemos, aquí nada más nos fijamos en la f. Entonces f de x. F de, ahora ¿cuánto vale f de x? Pues f de x vale esto. Entonces ponemos, en vez de f de x, ponemos x más 3. ¿Sí? Y ahora nos vamos otra vez a la f. Esto que está aquí es como una x para f. ¿Sí?
Entonces nos vamos a ver lo que vale f, dice x más 3. Entonces en vez de x más 3, en vez de x ponemos x más 3. Voy a ponerlo así entre paréntesis y luego más 3. Y desde aquí esto es como la x. Esto es como la x. Entonces me queda x más 6. Esa es la composición de f con f. Y luego vamos a hacer la otra que decía g composición g. Esta es un poco más complicada. Entonces aplicamos la definición. Aquí aparece la g, pero la g es esto. Esto es la g. Entonces lo ponemos acá. G de x sobre x menos 1. Bueno, y ahora otra vez de nuevo. Esto es como una x para g. Entonces vamos a ver lo que vale g. G vale x sobre x menos 1. Bueno, en vez de x ponemos x sobre x menos 1. Acá abajo aparece x, entonces x sobre x menos 1 menos 1. Así queda. Entonces ya nada más queda reducir. Aquí x sobre x menos 1 menos x menos 1 sobre x menos 1. O sea, expresamos el 1 como x menos 1 entre x menos 1. Entonces queda, arriba queda x sobre x menos 1 y abajo queda x menos 1 y aquí queda x menos x menos 1. Está ahí, sí, un poco de álgebra se requiere para hacer todo eso. Bueno, vamos a hacerlo. Para no encimar, vamos a poner acá abajo. Entonces x sobre x menos 1 entre x menos x más 1, porque menos por menos da más, entre x menos 1. Bueno, aquí se eliminan estas x y nos queda x sobre x menos 1 sobre 1 sobre x menos 1. Bueno, regla del sándwich, queda x por x menos 1 sobre x menos 1. Aquí se eliminan otra vez esos dos y nos queda nada más que es x. Fíjense lo que pasó. Entonces x sobre x menos 1, al componerlo consigo mismo me dio x. Bueno, sé que es difícil esto, les digo porque pues así me lo ha enseñado la experiencia, que a los alumnos, la mayoría, al 95%, se le dificulta al principio y no pueden hacer la composición. Y más con clases así a distancia, entonces es más difícil. Entonces vamos a la próxima clase, vamos a hacer más ejemplos sobre este tema de la función composición y vamos ya a usarlo para definir lo que se llama la inversa de una función. Entonces la vamos a definir en términos de la función composición. Entonces la recomendación es que estos ejemplos que desarrollé aquí los desarrollen ustedes en sus cuadernos sin ver y verificar que les da el mismo resultado. Entonces eso para que lo entiendan mejor, lo practiquen y busquen el tema en el libro. También está ese tema está en la página 40. Lo que vimos hoy está en la página 40 en adelante. Entonces de ahí busquen el tema y está explicado, no como tal vez
como yo lo expliqué o como ellos lo explican de otra manera tal vez, pero bueno, ahí búsquenlo y estudienlo.